Hola, buenas tardes. Marcos, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes para ti, para todos los que nos están oyendo. Pues primero que nada, agradecerte tu presencia, tu compañía, tu colaboración. Y si me permites, déjame aprovechar un par de minutos mientras nuestras Claro. amigas y amigos se van uniendo a esta entrevista tan interesante para comentarles un poco de esta plataforma educativa internacional que hemos diseñado con la idea y con el objetivo de ofrecerles información certera, actualizada, precisa, que venga de especialistas en los diferentes temas en los que estamos enfocados en esta plataforma, que es la salud integral de la mujer. Entonces, hemos logrado la colaboración de un grupo de amigos de México, Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil, para que hablemos acerca de temas tales como ginecología y obstetricia, esterilidad, embarazo de alto riesgo, enfermedades de transmisión sexual, laparoscopía, endometriosis, trastornos de la menstruación, esterilidad, reproducción asistida, y también en temas de dermatología, cirugía plástica, psicología, nutrición, diabetes y muchos otros temas más, porque esta plataforma está creciendo todos los días con personas tan valiosas, con especialistas tan reconocidos como tú. Muchas Marcos, gracias. Marcos, si me hicieras favor, para empezar, yo quisiera que nos platicaras de tu perfil profesional, de tu carrera y que nos dijeras también cuál crees tú que sea el valor que le ha venido a dar el ultrasonido al tema de salud en la mujer. Pues bueno, otra vez buenas tardes para ti, para todos los que nos están siguiendo. Eh, Cuando leíste la lista de países, me acordé que en la invitación decía que íbamos a ir a los países. Ahora me doy cuenta que es virtual, ¿verdad? Sí, qué pena, no tuve la oportunidad de Sí, aclararte ese detalle. debería yo de haber imaginado que había alguna trampa en la invitación, pero bueno, estamos aquí. Este, Pues yo empecé en esto hace muchísimo tiempo, cuando realmente había muy poca gente haciendo ultrasonido. Yo estaba en el departamento de embriología de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuando empezaban los equipos de ultrasonido, y ahí fue mi primer contacto con la imagen, ¿Sí? dado que gente de una empresa japonesa tenían el deseo de hacer una especie de atlas, de poder entender qué era lo que se estaba viendo dentro del cuerpo de la mujer gestante. Esto estoy hablando del año 1984, si no mal me equivoco, hace treinta y tantos años, casi 40. Y de ahí que desde entonces empezamos a ver el desarrollo embrionario, el desarrollo gestacional y bueno, eventualmente lo que es la imagen de la mujer. Una carrera muy interesante y ya de bastantes años, Marcos, no vamos a hacer cuentas, No, no, para no herir ninguna susceptibilidad, pero una carrera muy interesante. ¿Y cuál consideras tú que sea el aporte o los aportes, por supuesto, de valor de la ultrasonografía en la salud de la mujer específicamente? bueno, ahí sí es un tema. Sí creo que cualquier persona que estudiara la historia de la medicina, la historia de la ginecología, tendría que decir que hay un antes y un después del ultrasonido. Yo creo que la ginecología cambió completamente la manera de entender y de actuar a partir de que el ultrasonido llegó para mostrar lo que estaba sucediendo dentro del cuerpo de las mujeres. Eh, Recuerdo al principio cuando empezábamos a ver quistes que no sabíamos que eran folículos, por ejemplo. Había un grupo de pacientes que eran operadas, no de mala fe, pero eventualmente de manera innecesaria. Claro. Déjame decirte, hasta la llegada del ultrasonido, el feto no era considerado un paciente. El feto era un ente
extraño dentro del cuerpo de una mujer y se desconocía cualquier cosa que estuviera sucediendo con él. El desarrollo de todo lo que ahora sabemos de la medicina materno-fetal está ligada al ultrasonido. Sobre todo en la ginecología, yo diría que el ultrasonido ha tenido un impacto impresionante en el cuidado de la mujer. Sí, de acuerdo, Marcos. Yéndonos a esas fechas, a esa época en la que tú me comentas, pues sí, tuvimos un gran cambio porque antes pues teníamos que valernos solamente de lo que nuestras manos, nuestro oído, nuestra vista nos permitían percibir. Entonces, pues en ocasiones detectar algo como un embarazo gemelar o un embarazo fuera de la matriz o un quiste de ovario, pues era muy, muy, muy difícil, puesto que solamente contábamos con los órganos de los sentidos. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, ¿qué tipos de estudios de ultrasonido haces tú de manera regular, de manera frecuente a las mujeres? Bueno, lo que es la rutina siempre es la revisión de útero y ovarios. El ultrasonido ha empezado, después de muchísimo tiempo, ha empezado a mostrarse como una muy buena herramienta para la detección y estadificación del cáncer de ovario. Evidentemente, todo lo que tiene que ver con el útero, los fibromas, hiperplasias endometriales, de ahí, pues, embarazo, todo lo que tiene que ver con el embarazo, mama. Siempre que comento a la gente le sorprende, pero tiroides es un órgano que aunque lo tienen hombres y mujeres, en el caso de las mujeres es altamente valorable, o sea, todo el tiempo estamos viendo también mujeres con problemas de tiroides. Yo considero que eso también entra dentro de la imagen de la mujer. Es una gama amplia. Y hablando del ultrasonido de la pelvis, de útero y de ovarios, ¿cuáles son los motivos que a la mujer o al médico le hacen llegar a esta instancia de un ultrasonido? Yo diría los dos principales serían dolor y sangrado. Sin duda alguna eso sería lo principal. Después iríamos a infertilidad. Es una de las causas también muy frecuentes de visita de las mujeres ahora al consultorio. Pero dolor y sangrado creo que es las causas número uno. Muy bien, Marcos. Nos saludan, ya hay varias personas aquí conectadas. Alejandro López Saucedo nos envió un saludo. Muchas gracias, Alejandro, gracias por acompañarnos. ¿Van a enviar solamente saludos o también hay algo de comida que envíen? Yo creo que nos van a enviar algún regalito. Espera tantito, espera un momento, por favor. Y Marcos, otra cosa que te quería comentar, ahora que platicamos de ultrasonido de útero, de ovarios, hay una situación también que es otro parteaguas en el ultrasonido endovaginal o transvaginal. Claro. Sí, al principio, cuando el ultrasonido se desarrolló a partir de una tecnología que estaba basada en los sonares para detectar submarinos, barcos. Y aunque suene muy extraño, los primeros pacientes que fueron vistos por ultrasonido eran sumergidos en una alberca. Y el ultrasonido, la onda de sonido era desde lejos. Primero había que localizar al paciente, siempre me río, pero primero había que localizar al paciente y una vez localizado al paciente ya podías ir empezando a ver lo primero que se vio fueron los riñones. Después se dieron cuenta que podíamos minimizar la zona de agua y llegar hasta prácticamente el contacto con la piel. En pelvis ese era un problema principal porque nuestro principal enemigo es el gas, entonces teníamos el colon, transmitíamos por medio de la vejiga llena. El agua que se acumulaba en la vejiga abría una ventana que nos permitía entrar, era un estudio incómodo. Sí. Y tenía ciertas dificultades también de visión. Cuando llegó el ultrasonido transvaginal, yo empecé a hacer el ultrasonido endovaginal a finales del 84, principios del 85. Cambió completamente la imagen porque puedes utilizar transductores de mayor frecuencia
tienes mejor resolución a una distancia más corta y puedes ver muchísimo más estructuras y mucho más calidad de imagen. Y la verdad es que la molestia es mínima comparado con lo otro. Además, el transductor endovaginal te permite acceso a la pelvis. Puedes hacer punciones, puedes hacer muchísimas otras cosas ya una vez que tienes el transductor dentro del área de la pelvis. Marcos, y las pacientes, las mujeres que acuden a un ultrasonido endovaginal, no sé hoy, pero recuerdo que al principio pues tenían cierta resistencia, cierta renuencia a que se lo hicieran. Es un poco de mito, mira, cuando yo empecé a hacerlo, fui el primero que lo hizo en la República Mexicana. Tú me conoces bien, entonces yo siempre he tenido curiosidad. A las pacientes les hacíamos una especie de cuestionario preguntando qué preferían, si llenar vejiga o el estudio endovaginal. Yo te diría que como 95% de las mujeres preferían el endovaginal. Claro. Parece que es una incomodidad, pero al final quien conocía los dos métodos siempre prefirió el estudio endovaginal. Marcos, ahora que comentabas que fuiste el pionero en el uso de ultrasonido endovaginal, ¿no nos has comentado de tu trayectoria, un poquito más de tu trayectoria profesional para que nuestras amigas, amigos se enteren? Yo sé que eres muy modesto, pero sería valioso saber un poco de tu trayectoria, porque tienes una trayectoria profesional muy interesante, internacional incluso. Pues esto que hemos platicado, tuve la oportunidad de tener contacto con el método desde muy al principio y eso pues por un lado me hizo ser muy curioso, traté de investigar, hicimos muchísimas cosas para, como te comenté al inicio, para descubrir qué era lo que veíamos en el embarazo. Y bueno, eventualmente sí, como tú dices, me enfoqué muchísimo a la parte de imagen de la mujer y pues son muchos años, son 36, 35, 36 años de publicar, de dar conferencias. 17 años estuve a cargo de todos los congresos de la Sociedad Mexicana de Radiología. Siempre muy activo, creo que más que presumir títulos que no me gustan mucho, siempre muy activo. También montamos el primer centro de fertilización in vitro en México, que también fue una experiencia maravillosa porque basábamos todo este conocimiento de embriología, más la parte de imagen, más la parte que habíamos platicado de poder maniobrar por vía endovaginal con el transductor para ayudar a las mujeres que no podían embarazarse en aquel entonces. Tú seguramente vas a recordar que eran las épocas de solo hacer la transferencia directa en útero, pero también teníamos el GIFT, no sé si te acuerdas, que había que hacer las transferencias hacia trompa. Hace poquito hablábamos con alguien que se dedica a eso y ni siquiera conocía el método. Me hace reír que por mucho tiempo estuvimos trabajando en eso. Entonces han sido muchos años y mucha actividad más que otra cosa. Algo que a veces a mí me preguntan, Marcos, ¿cuántas pacientes habrás atendido? ¿Tienes tú alguna idea de cuántas personas? Miles, decenas de ¿Verdad? miles, muy cercanas a las 100,000, sí. Imagínate. Sí, sí. Y cambiándote un poquito el tema, en el caso de ultrasonido de mama, ¿cuáles Sí. son los motivos por los que tú haces los ultrasonidos a estas mujeres? Mira, el ultrasonido mamario, siempre le explico lo mismo a los pacientes y me gusta ahorita que tenemos esta ventana para el público. El ultrasonido mamario no ha mostrado ser muy hábil o muy eficiente en el tamizaje, en los asuntos de tamizaje, de poder tomar una población determinada y definir si en esa población hay o no cáncer. No hemos sido muy buenos, pero para lo que somos muy, muy buenos es para saber si las lesiones que se están viendo son de agua o son sólidas y eventualmente si la lesión sólida puede o no ser maligna. Entonces somos una muy buena herramienta en las pacientes debajo de los 40 años, somos creo que la primera opción,
Y en las pacientes que tienen una lesión que es palpable, creo que el ultrasonido se muestra como una opción inigualable para saber de qué estamos hablando. Donde no tenemos muy buenos resultados son en las lesiones no palpables, las pacientes que se hacen estudios simplemente para saber la posibilidad de que hubiera malignidad. Ahí es donde todavía el ultrasonido falla, nos falta, ¿no? Bien. Somos excelentes compañeros de la mastografía. La mastografía muchas veces encuentra lesiones que pueden saber que son o no benignas o malignas, pero no saben si son líquidas o son sólidas, o si se pueden delimitar de alguna manera. Somos muy buenos también para ayudar a las biopsias, a las punciones, a guiar al médico a que tengamos una muestra del área exacta donde estamos encontrando la lesión. Sí, muy interesante, porque a veces la mujer, bueno, incluso muchos médicos, compañeros, nos confundimos a veces o batallamos un poco para definir si hacer un ultrasonido o hacer una mamografía de primera instancia. Yo te diría, si estás con una lesión no palpable, pensando en que pudiera haber un cáncer por antecedentes familiares o por alguna otra razón, nosotros no somos la opción. Si hay una lesión palpable, creo que el ultrasonido puede ser la primera opción, inclusive antes que la mastografía. Excelente. Y ahora que mencionas esto, ¿hay estudios de ultrasonido de mama, de útero, de ovarios, que tú consideres que puedan hacerse de manera periódica o debieran hacerse de manera periódica? Sí, ahora tenemos, fíjate, ahorita que hablo del tamizaje en mama, sí te diría que estamos teniendo muy buenos resultados con el tamizaje en ovario sí. Una paciente posmenopáusica, invariablemente yo creo que debería de ser sometido a un ultrasonido transvaginal, endovaginal, una vez al año, igual que hace su mastografía. Con la ayuda de angiodoppler y con ojos expertos, tenemos muy buenos números en cuanto a detección temprana de cáncer de ovario. Sí, sin duda. Lo mismo está sucediendo con el embarazo. El estudio de la semana 11-14 también es un estudio de tamizaje, también es un estudio que se hace en población abierta en busca de ciertas circunstancias que pudieran avisarnos que ese embarazo tiene o puede tener algún problema. Sí, de acuerdo. Antes de pasar al tema de embarazo, para las amigas, amigos que nos están escuchando, un pequeño comentario. La mayoría de los casos de cáncer de ovario que se detectan en todo el mundo y especialmente acá en México, pues son generalmente y lamentablemente casos muy avanzados. Muy avanzados. Eso es por eso el valor de este estudio que nos comenta el doctor Marcos Tawil, que podría hacerse de manera periódica en mujeres que ya pasaron la etapa de la menopausia. Pacientes con histerectomía también. Son pacientes, fíjate, son pacientes que por sus circunstancias ya no presentan muchos síntomas. Algunos pacientes en la menopausia pueden darnos sangrado, pero una paciente post-histerectomía no va a darnos síntomas. Y entonces, sí, el estudio endovaginal puede darnos mucha información acerca de lo que está sucediendo en los ovarios. Son estudios difíciles, son ovarios muy pequeños, tú lo sabes. Sí. Igual son ovarios muy pequeños que se han ido reduciendo. Encontrar el ovario de por sí ya es un problema, y luego encontrar una lesión intraovárica o encontrar afectaciones a nivel de la circulación. Hace un momento dije el angiodoppler. Lo que eso hace es valorar flujos sanguíneos dentro de una estructura y entonces poder encontrar si ahí hay alguna variabilidad que nos permita suponer que puede haber algún proceso maligno. Pero sí, en la mujer, yo creo que conforme vaya avanzando toda esta investigación, no únicamente vamos a hablar de la menopausia, sino también antes. Arriba de los 40, 45, yo estaría pensando que hay que proponer un ultrasonido endovaginal al año, igual que como la mastografía. Muy bien, Marcos. Y ahora, pues una de las estrellas del programa, el ultrasonido en el embarazo, que tiene muchos beneficios, que tiene muchas aplicaciones, empezando por el tema de diagnóstico de embarazo, ¿sí? Porque antes pues teníamos que esperar muchos días para tener una prueba positiva de embarazo, pero no sabíamos dónde estaba el bebé, si era uno, si eran dos, si estaba bien. ¿Cómo se está manejando actualmente este tema diagnóstico de embarazo por medio del ultrasonido?
Bueno, con los nuevos transductores estamos viendo embarazos intrauterinos o no a las 5 semanas. Quiere decir que es una semana después de la pérdida del periodo. O sea, la paciente deja de menstruar y a la semana podemos estar viendo qué es lo que está sucediendo dentro de su cuerpo. Normalmente debemos de estar viendo un embrión con vitalidad a la semana 6, o sea, 2 semanas después de la pérdida de la regla. Y a partir de ahí es impresionante el detalle que tenemos a nivel del desarrollo embriológico del bebé. Lo que ha venido a cambiar muchísimo en los últimos años es este estudio del que hablé hace un momento, del tamizaje de la semana 11-14, Ajá. que es un estudio muy interesante que arrancó en Europa, de hecho arrancó en Inglaterra. En Europa, que la medicina es socializada, que el Estado en general paga por todos los estudios, habían estado durante muchísimo tiempo pagando las amniocentesis en los pacientes arriba de los 35 años y pues era un gasto grande para los servicios de salud y se generó un estudio que es el que te hablo, el de la semana 11-14, que nos ayuda a descubrir la posibilidad, no es totalmente diagnóstico, es más bien un estudio de tamizaje, la posibilidad de que alguno de los productos pudiera tener un problema cromosómico con una gama de medidas que tomamos. Entonces, por lo menos un par de estudios en el embarazo se han vuelto básicos, ¿no? Que es el estudio, estoy hablando de exageradamente pocos estudios, en la semana 11-14 y después de la semana 20 para poder ver todos los órganos y sistemas. Creo que debería estar presente en el embarazo de cualquier mujer en cualquier lugar de la República, del mundo, ¿no? Sí, es una situación pues prácticamente universal. La mujer siempre nos pregunta, mi bebé está bien, quiero saber si está bien. A veces sueñan, a veces se imaginan que su bebé trae algún problemita. Y hablando un pasito atrás, cuando hablábamos del diagnóstico de embarazo, ¿qué experiencias tienes ahí? ¿Qué anécdotas? ¿Qué te preguntan? ¿Qué te dicen? Porque ya ahora, además, entra el papá en muchas ocasiones, la Sí, sí, pareja. afortunadamente ahora es un estudio, como tú dices, de pareja. El hombre cada vez se involucra más, cada vez es más participativo en todo esto, cosa que nos da mucho gusto, ¿no? Eh, pues bueno, creo que lo de la batalla es cuánto tiempo tienen, cuántos son. Eh, Eso siempre entre broma y en serio lo pienso dentro de mí, que viene nervioso y si no se les ocurre la posibilidad que puede ser más de uno. Eh, Desafortunadamente, tú como ginecobstetra lo sabes, la idea o la posibilidad que no esté el embarazo dentro del útero, que También. tengamos que encontrar el embarazo fuera de la matriz, con todos los síntomas positivos de la mujer y poder explicar o tener que explicar que efectivamente está embarazada, pero ese embarazo no está donde debe de estar. Eh, ¿Qué te puedo decir? El Pérdidas del diagnóstico. embarazo, abortos también. Sí, eso, fíjate, eso cuando hablábamos de que ha venido a contribuir el ultrasonido, yo creo que no entendíamos lo frecuente que era la pérdida del embarazo, no nos dábamos cuenta, muchas pacientes solamente anotaban como un retraso, lo que en realidad terminaba siendo un embarazo temprano que se perdía, ¿no? Eh, el aborto es algo muy común. La pérdida del embarazo es casi el 20% de todos los embarazos que inician, casi una quinta parte de los embarazos no van a llegar más allá. Y solamente con un ultrasonido temprano sabes qué es lo que está sucediendo. Sí, de acuerdo. Y hablando del tema de detección de malformaciones congénitas, también una parte en la que nos colaboran mucho, a mí personalmente ya desde hace muchos años, en realizar amniocentesis. Cuéntanos qué es la amniocentesis, por qué se hace, para qué se hace. Pues la amniocentesis es un estudio, o sea, todo lo que habíamos estado platicando hasta el momento y lo mismo que te dije de la semana 11-14, habíamos dicho que eran estudios de tamizaje, en los que hablábamos de porcentaje o de probabilidad de malformación. Eh, el diagnóstico genético, pues
para hacerlo exacto, tienes que realmente ver y contar cromosomas. Entonces, la manera más fácil y más, bueno, ahora ya hay estudios en sangre que te pueden dar detección de algunos de los cromosomas, no de todos, pero sí de algunos. Normalmente 5 son los que marcan en sangre. Pero si quieres conocer todo el mapa cromosómico de un bebé, la opción es conocer, obtener una muestra de las células que están en el líquido amniótico. El líquido amniótico está constituido básicamente por orina, algún trasudado, piel, líquido que sale del pulmón del bebé. Entonces son ricos en células fetales. La amniocentesis lo que es se introduce una aguja, que el doctor Marín es muy modesto, pero él es experto en eso. Se introduce una aguja con el seguimiento del ultrasonido para no afectar ninguna parte del cuerpo del bebé, hacia el saco amniótico, y se extrae una pequeña cantidad de sangre, no, de líquido, que se manda a un laboratorio para que las células se reproduzcan y entonces se puede hacer un estudio del número de cromosomas. Ese sí es un estudio diagnóstico certero. No es como estábamos hablando antes, perdón, de una cuestión percentual, ¿no? En la que decimos, bueno, hay una probabilidad alta o no alta de que haya un problema cromosómico. Ahí sí se cuenta el número de cromosomas y se puede saber inclusive si hay algún cromosoma que tiene algún defecto. Y sí se hace obteniendo líquido amniótico y cultivándolo. Sí, sí, sí. Es algo muy, muy interesante, muy valioso, es cierto. Yo ya tengo también bastantes años haciendo esto. Muchos. Y es muy, muy curioso, muy interesante la manera de interactuar con la persona que tengo aquí a mi lado con el ultrasonido, porque él se vuelve mis ojos y de alguna manera nos permite llegar al momento y al lugar preciso sin lastimar al bebé, sin lastimar a la placenta, sin lastimar el cordón umbilical, de tal manera que los estudios se hacen con mucha más probabilidad de éxito y la posibilidad de riesgo baja muchísimo. Y bueno, ¿cuántas veces podríamos platicar tú y yo? El bebé percibe la entrada de una aguja, la toman, la sujetan, o se mueve. O se mueven. Es increíble. Sí, me cocinas parece que te dice, no seas tonto, por ahí no, por acá, y ya. No, pero lo que más nos divierte normalmente es cuando la sujetan y te la mueven, ¿no? Que como diciendo, ¿y esta cosa que entró a mi entorno qué es, no? Sí, afortunadamente la gran mayoría de las veces los resultados son normales y damos muy buenas noticias a la familia, lo cual alivia la ansiedad que muchas veces traen. Y pues lamentablemente a veces es una mala noticia de un bebé con alguna malformación. Así es. Sí. Bueno, siempre a veces, bueno, dije siempre a veces, siempre les recuerdo a los padres, qué más placer que poderles mostrar a su bebé, pero tenemos que recordar que el ultrasonido está ahí para detectar problemas. Entonces, esa es nuestra tarea, ese es nuestro papel. Qué bueno que podemos hacer estudios en los que no hay problemas y entonces lo disfrutamos todos, pero no hay que perder la perspectiva de que no es eso para lo que hacemos ultrasonido, lo hacemos para detectarlos y debemos estar ahí pendientes. Sí, de acuerdo. Y Marcos, otra situación también que se ha vuelto muy familiar, muy social, el tema de que nos preguntan qué es niño o niña, porque eso antes pues era impensable, Sí, ¿no? no, ahora Cuando es... nosotros nacimos pues fue una sorpresa para nuestros papás. Sí, ahora es muy raro que una pareja no sepa el sexo del bebé, y ahora con la moda de estas fiestas que revelan el sexo, ahora es todo un ritual, ¿no? Ahora hay que avisarle a una tercera persona o poner un papel para que... Pero sí, ahora yo creo que un 95% de las parejas desean conocer el sexo del bebé, sí, sin duda. ¿Y en qué momento del embarazo es ya factible determinarlo? Yo normalmente trato de esperar hacia la semana 13. Se puede a veces antes, pero el clítoris y el pene llegan a tener similitud en cuanto a su longitud. Por arriesgar una semana,
luego puedes cometer el crimen de equivocarte y después a la mitad del embarazo estar cambiando las ideas. A mí me gusta pensar que a partir de la semana 13. Bien. Y otra situación también muy, muy, muy valiosa es el tema de acompañarnos en el diagnóstico de crecimiento y Eso es muy desarrollo del importante. bebé. ¿Cómo Muy, haces esto? ¿Cómo se hace? lo que yo siempre he hecho, bueno, siempre he recomendado un ultrasonido temprano. Algo que a la gente no le cuesta mucho trabajo entender, pero que es una realidad, es que entre más temprano hagas un ultrasonido, mejor será tu posibilidad de entender cuánto tiempo tiene ese embarazo. Y no únicamente eso, también vas a poder predecir cuándo van a nacer. Suena un poco absurdo. Siempre la gente cree que entre más lejos estás, más cerca del parto, tienes mejores posibilidades que al principio, y no es así. Al principio, el crecimiento de los bebitos está determinado de manera genética. Blancos, negros, rosas, amarillos, chinos, japoneses, mexicanos, todos tienen un patrón genético de crecimiento idéntico. Y este patrón se va a modificar después, hacia la semana 18 o 20. Va a haber niños grandes, niños chicos. Entonces, un ultrasonido temprano siempre ayuda. 6, 7 semanas. Después, siempre lo he dicho, medir. Hay que medir todo lo que se pueda medir. Hay que medir huesos largos, hay que medir abdomen, hay que medir cabeza. Hay que medir. Entre más parámetros de medición tengas, es mejor tu posibilidad de entender cómo está creciendo el bebé. Eh, Mi explicación siempre ha sido que cuando voy a comprar una camisa, soy de cuello 14 y medio, pero de manga 32, ¿no? Sí. No somos iguales, nadie. Entonces, medir te va a ayudar a tener un perfil de cómo ese bebito se está comportando en su crecimiento. Y si esas medidas las llevas con el tiempo, vas a poder saber cómo se están comportando. Ahora tenemos algunos otros elementos que nos ayudan, como es el Doppler. Podemos saber cuánto flujo está pasando de la placenta al bebé, cuánto flujo pasa por las arterias uterinas hacia la placenta, la relación que hay entre la llegada de sangre y la perfusión que hay a riñón y a cerebro. Son algunos parámetros que nos ayudan muchísimo a entender cuáles son los parámetros de crecimiento y desarrollo de los bebés. La idea es medir, y entre más veces podamos medir al bebé, más certeza tendremos de cuál está siendo su ritmo de crecimiento. ¿Hay algún parámetro, algún promedio de ultrasonidos que se debieran hacer en un embarazo normal? A mí me parece que lo mínimo son 2, me parecen pocos. A mí me gustaría pensar que un ideal serían 4. Ese sería como mi ideal, que Más o menos sería en qué básicamente momento. semana 6, 7, por lo que acabo de decir, porque puedo saber exactamente cuándo inició el embarazo y tener una certeza de cuántas semanas tiene, no importa lo que suceda después. El estudio de la semana 11, 14, que nos va a ayudar a entender si hay algún problema cromosómico. Hacia la semana entre la 19 y 21, que nos permite perfecto valorar órganos y sistemas. Y uno más tardío, hacia la semana 35, 36, que ya nos dé una idea de crecimiento, perfusión, y que nos ayude a predecir cómo va a estar la condición de ese bebé para el parto. Eso para mí sería el ideal, 4. 4. Muy bien. Y en casos de embarazo de alto riesgo, ¿cuántos haces? Entonces, ¿Hasta dónde has entonces llegado? no, yo trato de no exagerar. Te voy a explicar. Mira, es muy buena pregunta. Yo siempre digo que hay un patrón de vanidad diagnóstica. Hay momentos en el embarazo, por decir, entre la semana 14 y 20, que no aporto nada. No tengo mucho que aportar porque todavía no están totalmente formados. Los órganos del crecimiento sigue siendo eventualmente muy, muy parejo. Entonces, ahí hay un lapso en el que no sirve mucho hacer ultrasonido. Y luego otra vez, tienes un ultrasonido a la semana 20, puedes hacer un ultrasonido a la semana 26, 28, porque a la semana 24 estás con las manos amarradas otra vez. Tú como ginecólogo no interrumpirías un embarazo en la semana 24. Entonces, ahí hay otro espacio. Entonces, ¿yo qué te diría? Un embarazo de alto riesgo a lo mejor se va a llevar 6, 7 ultrasonidos. Tampoco, o sea, lo que estoy tratando de decir es que el ultrasonido mensual tampoco es
una panacea. Hay meses en los que solamente vas a detectar crecimiento, ¿no? Y que el crecimiento es estable. Yo te diría, en embarazos de alto riesgo, iniciar semana 14, 20 y después a lo mejor sí con más frecuencia ver a la paciente. Sí. Ahora, algo también que tal vez no está muy claro es que tú en esos casos no solamente valoras al bebé, estás valorando la placenta, el líquido Sí, amniótico, el sí. cordón. Sí, las arterias uterinas, que ahora sabemos que son un buen marcador para predecir preeclampsia, que es una situación totalmente materna, ¿no? Que es el aumento de la presión de la mamá y que empiezan a orinar proteínas y es totalmente materno. Sí, claro, a mí me toca ver al bebé, pero también me toca avisarle al ginecólogo situaciones maternas que pudieran complicar el resultado. Sí. Ahora, ¿no hace daño tanto ultrasonido? No, qué buena pregunta. No, la FDA, que es una organización que yo respeto, dice que debes de poder hacer media hora de ultrasonido diario durante todo el tiempo del embarazo. No hay forma, no hay Media hora forma. Diaria. O diaria. sea, Bueno, imagínate, será. Y realmente no es una dosis que ellos marquen porque hayan detectado algún problema, sino que consideran que no hay necesidad de hacer más. Entonces lo ponen como una dosis de seguridad. claro, si lo hiciéramos diario igual, no vamos a notar nada diferente. No, nada, nada. La prueba es que yo no utilizo ningún tipo de chaleco ni de protección y era feo antes del ultrasonido. No puedo echarle la culpa al ultrasonido por lo que me ha pasado. No, fue la caída, ¿no? Cuando estabas pequeño. Sí. Bien. Oye, y ahora estamos hablando de todo esto, todo lo que pueden detectar un estudio, pero pues ahí tenemos dos elementos básicos, al menos. El equipo de ultrasonido y la persona que está manejando el Sí, equipo. el ultrasonido tiene ese problema. Qué bueno que, digo, no me gusta hablar mucho de eso porque luego la gente lo toma un poco a mal. El ultrasonido sí tiene un problema que es ese, es que depende del observador. Una placa radiográfica es una placa radiográfica. Una imagen de ultrasonido es exactamente lo que la persona que estaba haciendo el estudio te quiso mostrar o descubrió o vio. Dependes mucho de lo que esa persona en ese momento vio. O sea, Claro. tú puedes ver una película y decir, ahí no se ve nada. Pues no se ve nada porque no lo tomaron. Entonces, sí hay una variabilidad de observadores, así como se llama, que también afecta, no nada más afecta al diagnóstico por encontrar o no encontrar lesiones, también afecta a las mediciones. Tenemos cada quien nuestra técnica de medir y eso a veces hace que un mismo fémur a una persona le mida 10 y al otro le mida 11 y a otro le mida 9. Si el ultrasonido tiene ese defecto, Sí, lo sí, digo sí. claramente. Sí dependes muchísimo del observador y de la experiencia de quien lo está haciendo. Y bueno, ahí me permito hacer un comentario y si tú me haces favor de complementarlo. En ese aspecto, digo, desde hace ya también bastantes años se ha vuelto hasta cierto punto una moda que el ginecólogo en su consultorio tiene un ultrasonido. Sí, sí. Yo personalmente, conociéndote, conociendo el equipo que tú tienes, la experiencia que tú tienes, todo lo que se puede ver en un equipo así, y con todo respeto, pues yo nunca quise entrar a esa moda porque me parece que son dos dimensiones totalmente diferentes, ¿sí? Mira, yo una vez, no quisiera entrar en esa controversia, pero una vez platicando con un ginecólogo que me preguntó, ¿qué le hace pensar que usted sabe más que yo? Le dije, no, es que yo no sé más que usted, lo que pasa es que yo veo más estudios que usted, tengo más experiencia. O sea, usted ve, por decir cualquier tontería, ¿no? Usted ve 5 pacientes al día durante 30 días del mes. Yo veo los pacientes de 10 ginecólogos o de 15 o de 20 ginecólogos. Entonces, mi experiencia es evidentemente 10, 15 o 20 veces mayor solamente por la frecuencia de estudios que realizo. No sé si estoy explicando, o sea, Sí, sí, al sí, sí. dedicarte solo a esto y tener la referencia de muchos ginecólogos, pues claro que vas a tener más estudios. Mis historias más tristes sí son de casos que no fueron diagnosticados porque
hubo algún problema en el estudio. Creo que la rutina a lo mejor sí, pero cuando hay duda o cuando hay que hacer un estudio de un poco más de nivel, sí se debe de recurrir al equipo y a la experiencia. En eso Bien, estoy de acuerdo contigo, sin entrar en mayores controversias sí, para que de no. acuerdo contigo. Ahora, platicabas del tiroides. ¿Es frecuente que te envíen pacientes para el Frecuentísimo, ultrasonido? muy, Sí. muy frecuente. Pues mira, pacientes que están estudiándose por infertilidad, pacientes con antecedentes. Sí, sí, la tiroides en la mujer es un padecimiento muy común. Bastante frecuente. Sí, es muy frecuente. ¿Y de alguna otra zona, de alguna otra región del organismo que te pidan algún ultrasonido? Vesícula, vías biliares, hígado. Vías biliares, pero bueno, sí ya lo considero un poco más general, ¿no? Cuando yo hablo de imagen de la mujer, a la gente le sorprende que ponga yo la tiroides, pero es real. Útero, ovarios, mamas y evidentemente tiroides. Sí, hígado, vesícula, todo eso también hacemos, sí. ¿Y qué tan frecuente realizas ultrasonidos en mujeres adolescentes y en niñas? Pues cada vez más, ¿Por y qué? no tanto porque haya más frecuencia, pues porque cada vez las madres están más preocupadas y cada vez tienen más información y cada vez entienden mejor. Adolescentes que están teniendo acceso ahora a anticoncepción, que creo que es de vital importancia hacer un ultrasonido previo a iniciar anticoncepción, porque primero tienes que conocer que estén los órganos bien, ¿no? Que estén y que estén bien. Eh, entonces, adolescentes y niñas, sí, cada vez es con más frecuencia que hacemos estudios en ellas. Acuérdense, no se pueden hacer por vía transvaginal si la paciente es núbil. Ahí sí tenemos que recurrir siempre al estudio transabdominal. Sí, en el caso de las mujeres, de las jovencitas, niñas que no han tenido aún inicio de vida sexual, Exacto. Entonces, entonces es sigue a haciendo través, el estudio con vejiga llena. con vejiga llena, a través del abdomen. Ujú. Muy bien. Antes de pasar a la parte final, Marcos, yo quisiera preguntarte anécdotas, ¿qué es lo Ya, más de las perdóname cosas? que me queje. ¿Te has dado cuenta que ni un café me has ofrecido? No te he pedido, ya lo pedí, ya hablé hace un ratito al Starbucks, no ha llegado. ¿A quién no ha llegado Debe, nada? debe, debe ser el problema de la pandemia, Esta Marcos. oficina. No, no Seguramente, he entrado nada. o me Ven, diste para mala que la gente dirección. sepa más o menos cómo se manejan las cosas en esta plataforma. No, no, Ahora no. llega, ahora llega. ¿Qué anécdota nos puedes contar? Porque me imagino que te traes muchos hallazgos o Sí, no, bueno, estudios. imagínate, son 35 casi, no sé cuántos años, no sé, puedo. Aparte bueno, ya la gente me está conociendo, que soy un poco irreverente, entonces, sí, sí, creo que en mi vida diaria la paso bien. Soy respetuoso, pero trato de aligerar un poco la carga con las pacientes. No sé, ¿qué te puedo decir? Las experiencias normalmente son embarazos múltiples, ¿no? ¿Te acuerdas hace años que se daba los tratamientos para ovular? Sí, de una manera Entonces brutal a la teníamos estimulación del 6, ovario. 5 productos, ¿no? Y creo que esas son de las anécdotas más terroríficas y más sorprendentes, ¿no? Evidentemente, este, no sé, se me ocurrirían muchísimas. Y en el caso de diagnóstico de cáncer, de enfermedades malignas, Uy, ¿qué tan frecuente es que sea ese el motivo del estudio o el hallazgo? cada vez más, cada vez más, desafortunadamente, porque, como te había yo dicho, estamos haciendo tamizaje, entonces cada vez encontramos más cáncer temprano en ovario, en mama. eh, pero mira, yo tengo una expresión con la que siempre me gusta empezar una mala noticia, que siempre les digo, mire, hasta que llegó aquí, entiendo que venía usted preocupada, pero ahora es momento de ocuparnos, ¿no? Eh, Voy a ser un poco, a lo mejor simple, pero luego la vida es un poco como el póker.
A ti te pueden dar tus 5 cartas y tienes Pachuca, ¿no? No tienes nada. Nada. Eh, no empiezas a jugar hasta que volteas las cartas y ves lo que tienes. Y es el momento en que puedes decidir cuál cambias, cuál no cambias. Básicamente eso es lo que yo hago, abrir las cartas. El problema está ahí. El chiste es verlo, darle una dimensión y entonces ponernos a trabajar. Trato de ser muy positivo ante el diagnóstico. Pues sí. Y después del tratamiento, también las personas siguen en vigilancia con ultrasonido. Sí, 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 con mucha frecuencia. Sobre todo en todos estos casos de diagnóstico temprano, pues son pacientes que estamos viendo constantemente. Muchas veces como tú sabes, durante el enfriamiento que empiezan con quimio o con radioterapia, cirugía y después estamos acompañándolas, sí. Ok. Y hay personas también en las cuales es muy difícil hacer el estudio, el ultrasonido. La obesidad, creo yo, sería el problema principal. Las personas con obesidad es Sí, sí, el difícil. ultrasonido se comporta mal con grasa. Y entonces acá en México pues es algo relativamente frecuente. Sí, pero van otra vez. La experiencia, los nuevos equipos tienen posibilidades de tener zonas de penetración más allá. Pero sí, yo te diría que ese es nuestro gran enemigo, la obesidad y el gas, pero la obesidad sobre todo. Bien, Marcos, ¿y qué nos puedes platicar acerca de los ultrasonidos 3D, 4D a No, color? este, pues son estudios muy, no quiero entrar en, o sea, son estudios muy valiosos porque te pueden dar una muy buena imagen de lo que es la superficie. Lo que pasa, la superficie, ¿sí? Lo que hace un estudio 3D, 4D, es que reconstruye de manera digital lo que ve primero el equipo, la superficie. Entonces, la gente tiene la idea de que vamos a ver cosas maravillosas, pero si hay una mano enfrente, pues lo que va a reconstruir el equipo es la mano, Claro. no la cara. Eso hace que muchas veces también la gente tenga idea de que vamos a... me gusta mucho hacerlos, los hago con mucha frecuencia, pero eh, bueno, pocas veces tienen valor diagnóstico, esa es la verdad. Eso, Ese era mi punto. En realidad, desde el punto de vista de diagnóstico, o es del punto de vista social de que quieren ver a creo quién se que es más parece. social, la verdad creo que es más social. Sí he tenido diagnósticos que se han hecho gracias a que tengo el ultrasonido 3D, un labio leporino difícil de identificar, alguna lesión pequeña en cara, pero, pero en general la verdad el valor del ultrasonido 3D y 4D es más social, tengo que reconocerlo. Digo, con Sí, gusto lo hacemos, ¿no? Es parte de la rutina del estudio obstétrico, ¿no? muy bien. ¿Algún otro comentario acerca de esta práctica diaria, por ejemplo, con el tema de que a veces los médicos te pedimos un estudio que no es exactamente el que mejor aplica o la paciente necesita otro estudio Pues bueno, complementario? tú me conoces, lo que hago normalmente es pues hacer lo que hay que hacer el estudio que me pidieron más el otro estudio y ponerlo todo junto, ¿no? Eh, a veces es sin experiencia, a veces es que no había una orientación directa, pero cuando estás en el campo de batalla, pues no te cuesta nada ir y revisar lo que supones que también había que haber revisado desde antes, ¿no? Claro, Otra vez, como te diría, como estábamos diciendo, diagnóstico temprano de cáncer. A veces encuentras una lesión y tienes que ir al hígado a ver si no hay una metástasis, o tienes que ir a ver si no hay líquido libre en un tumor de Krukenberg. O sea, hay cosas que tienes que tú hacer por iniciativa propia, aunque no te lo hayan solicitado. bien. Y en el tema, en el área de la fertilidad, ¿qué estudios son los que tú realizas con frecuencia para Bueno, este lo tema? más frecuente es hacer la histerosono, que es poder ver la cavidad y las trompas por medio de agua dentro del útero y de las trompas.
Y los seguimientos foliculares, creo que el seguimiento folicular, poder ver cómo y cuándo va a ovular la paciente y poder ayudar al médico que está dando un tratamiento, eh, decirle cómo está respondiendo el ovario de la paciente, son los estudios que más frecuentemente hacemos. Sí, la histerosono es, pasas líquido a través del cuello uterino. Exacto. Y puedes ver con el ultrasonido cómo pasa a través toda de la cavidad, exacto, toda la cavidad uterina y también las trompas. Y es menos doloroso que... Mucho menos doloroso que el que se hace por radiografía, sí. Bastante. Y es tiempo real, tú vas viendo el paso del líquido. Exactamente. ¿Y el crecimiento folicular lo ves con qué frecuencia? ¿Cuántas veces en un ciclo? Normalmente empezamos por día 9, 10 del ciclo y la vamos siguiendo casi cada tercer día. Estamos hablando de unos 4 o 5 visitas al consultorio hasta que logra la ovulación. Muy, muy bien. Otro tema también muy, muy valioso, porque antes todos los tratamientos eran al tanteo. Y se hiperestimulaban por eso precisamente. Sí, y ahí teníamos no solamente embarazos múltiples, sino complicaciones que ponían en riesgo la salud e incluso la vida de la mujer. Claro, claro. Los pacientes se chocaban, terminaban en terapia intensiva por la hiperestimulación. ¿Y cuál es el futuro que tú alcanzas a ver en este momento para el ultrasonido, para la salud de la mujer, Marcos? Yo creo que poco a poco tendremos mejor resolución, mejor equipo, mejor obtención de imagen. La digitalización de la imagen también ha sido algo muy, muy relevante, porque ahora puedes entregar los equipos prácticamente instantáneos, ¿no? Ves la imagen, no tienes que revelar nada. Yo creo que para allá ya es lo que irá, mejorar la resolución y la imagen interna del cuerpo. Muy bien. ¿Algún mensaje que nos quisieras dejar? ¿Algunos mensajes que nos quisieras dejar? No, ha sido una tarde muy interesante, estoy muy contento. Espero que a la gente le sirva, que hayan tomado algunas ideas de lo que escucharon en esta conversación. Sí, muchas gracias. Antes de terminar, quisiera hacer un breve resumen de lo que nos platicaste, lo que nos compartiste. Si me equivoco, si algo me faltó, por favor, corrígeme. Platicamos del ultrasonido en mama, donde tú nos decías que, perdón, ya tenemos quien nos invite el café, Alejandro ya está puesto, ahorita le paso la dirección. Platicabas de que sobre todo nos funciona muy bien el ultrasonido de mama en los casos en los que hay una lesión palpable. Nos puedes ayudar en decir si es líquida, si es sólida. También nos comentabas que en los casos que no hay una lesión palpable o hay un riesgo genético, hereditario o alguna otra situación similar, es mejor ir directamente a la mamografía. Nos platicabas del ultrasonido de útero y ovarios, que generalmente o frecuentemente se da por sangrados anormales, irregulares, o también por dolor pélvico. Nos platicabas de que puedes detectar también tumores malignos incluso, que es algo frecuente. Nos platicabas de la posibilidad del beneficio que puede tener el hacer un ultrasonido de manera periódica en mujeres mayores de 40, 45 años para vigilar el ovario y tratar de detectar de manera temprana una lesión, sobre todo las malignas. Y después entramos al campo tan lindo, tan hermoso de la obstetricia, del embarazo, de ese momento en que les dan la noticia, señor, señora, van a ser papás efectivamente, ¿qué creen? Gemelos, mala noticia, se parece al papá. Bueno, es buen resumen. Sí, y también la posibilidad tan importante de detectar tanto la posibilidad de una malformación como poder confirmar a través de un estudio como es la amniocentesis guiada por ultrasonido de la existencia, que tristemente se da en algunos casos, de alguna malformación. Así es. Vigilar el crecimiento, el desarrollo del bebé, estar al pendiente de las características de la placenta, del líquido amniótico, del cordón. Nos platicabas que tu sugerencia sería que hiciéramos 4 ultrasonidos de ser posible en embarazo normal. ¿En qué épocas más o menos? Dijimos 7-8, 11-14, 11-14, 20-21 y semana 36 más o menos. Semana 36. Y en el caso de que hubiera un embarazo de alto riesgo, alguna situación que surja, alguna complicación, pues pueden hacerse... Mayor frecuencia en la segunda o tercera parte del embarazo. Al final del embarazo. Sobre todo,
Comentabas que pues prácticamente no tenemos un riesgo de lastimar al bebé ni a la mamá con el equipo de ultrasonido. Nos comentabas que efectivamente esta situación tuya no es efecto del ultrasonido, te vemos así por otras causas, pero no es una situación del ultrasonido. Nos platicabas también del ultrasonido de tiroides, que también te lo piden con frecuencia, ya sea porque tienen alguna falla en la función del tiroides, en el estudio de la esterilidad, de la fertilidad, y otros ultrasonidos que, como tú decías, son más generales porque se dan en hombre y mujer, ultrasonido de vías biliares, de la vesícula, del hígado, de los riñones. De los riñones también, ¿sí? Pues mira, a mí me queda, la verdad, muy, muy buen sabor de boca, Marcos, porque además de ser un gran amigo, una gran persona que te conozco de hace muchos años, igualmente. que hemos trabajado por mucho tiempo, pues tienes una experiencia, una calidad, una capacidad extraordinaria para todos estos temas del ultrasonido. Y yo quisiera pedirte nuevamente si tienes algún mensaje, algo más que agregar. No, pues ponerme a sus órdenes, cualquier cosa que necesiten, ya saben, están en la plataforma, pueden mandar preguntas, seguramente nos van a hacer llegar todo lo que surja, con muchísimo gusto aquí estaremos. Yo les proporciono en la publicación de esta entrevista, que seguramente tendrá muchas visitas, ahí colocaré tu correo electrónico para que todas las amigas y amigos que nos vean en cualquier momento puedan dirigirnos las preguntas a ti y a mí. Alejandro, muchísimas gracias de estar tan atento, tan activo. Nos felicita. Yo creo que a mí, perdón. Sí, Marco, yo también creo, la verdad yo también creo. Creo que a mí, ¿verdad? Pero yo nomás fue más rollo lo mío. Dice que muchas gracias por compartirnos los conocimientos. Eso debe ser para ti, esa parte en la que a ti te toca, la de compartir los conocimientos. A mí me toca la risa. Y bueno, pues finalmente, aprovechando ya esta última etapa, además de agradecerte tu tiempo, tu atención, toda esta gentileza de colaborar con nosotros, invitar a todas las amigas, amigos, agradecerles por la presencia del día de hoy, por su participación, e invitarlos a estas entrevistas que vamos a tener. Tenemos todo un ciclo de entrevistas durante todo el mes de febrero. Algunas las estaremos haciendo aquí en Facebook, otras en Instagram. Les estaremos invitando oportunamente. Anita nos dice que nos felicita, que muy interesante la información. Muchas gracias. Gracias a ti, Marcos. Ya pronto te vas a ver que Anita te va a ir a visitar, ya te diré por qué. Es un secreto, pero pronto te va a ir a visitar. Y queda abierta la invitación, como les decía, para todo este ciclo de entrevistas, y después tendremos nuevas actividades. Tendremos mesas redondas, masterclass, tenemos muchos planes, muchas ideas con este maravilloso equipo de esta plataforma educativa internacional. Pues no me queda más que agradecerles a todos, despedirme, que tengan una linda tarde, noche, porque también nos están viendo en otras partes del mundo que es más tarde, y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta pronto.